Bueno, si me podrías permitir compartir pantalla. Espérenme un segundito. Creo que desde acá ya lo voy a poder hacer. Varios participantes. Fíjate ahí, Fede, si vas. Ahí está, mejor, gracias. Perfecto. Bueno, ¿Me dicen si se está viendo bien? Se está viendo bien. Ahí empezó. Perfecto, Muy bien. Gracias. Silenciamos los micrófonos y ya empezó la transmisión en vivo, ¿sí? ¿Estaríamos? Sí, Lili, cuando quieras. Bueno, buenas tardes para todos. Sé que hay otro público, entonces me voy a presentar para la gente que no me conoce. Soy Liliana Rojas, profesora de artes visuales, y tengo a cargo la cátedra de pintura de FOBA de segundo año y de cuarto. Bueno, y en este formar tan atípico, con los chicos y las chicas de cuarto, vamos a exponer, vamos a mostrar, van a hacer la ponencia en dos momentos. Digo en dos momentos porque dividimos el grupo en dos. Hoy lo van a hacer Federico Barrado, Nehuen Greco y Sandra Bertone, y mañana el resto del alumnado. Sería Eliana García, Maribel Moyano, Mirta Bobel y Maya Pochola. Ahora Fede va a ser el primer disertante, así que Fede, te cedo el lugar para que empieces a contar un poco de todo lo que has hecho este año. Perfecto, bueno, muchas gracias. Yo soy Federico Barrado, como ya me presentó Lili. Soy estudiante ya hace casi 5 años en la institución. Y bueno, precedentemente de eso fui también estudiante particularmente del arte, ¿no? Me inicié de manera particular. Y lo que hoy queríamos mostrar con nuestros compañeros, no tanto hacer una ponencia quizás tan científica como van a ser otras o más estudiadas, sino una forma de compartir algo más personal nuestro, algo más de nuestra evolución, de lo que hemos hecho, de cómo hemos nosotros experimentado desde nuestra formación básica hasta nuestro cuarto año en el taller de pintura, y cómo nos hemos desenvuelto, ¿no? con la materia. Y también para que los que están empezando o los que van a mitad de camino puedan ver un poco el panorama general de qué es lo que se puede llegar a hacer o cómo evolucionar. La exposición le pusimos culminare, es del latín de culminar. Y elegimos latín porque, bueno, además de que suena más lindo todo en latín, el latín es como la raíz un poco del lenguaje, y nosotros queríamos tomar desde la raíz, desde cómo nos empezamos a formar. Y si bien le vamos a mostrar nuestro producto final, vamos a contar un poco de qué es lo que queríamos hacer desde un principio y cómo terminamos, porque no todos entramos con las mismas expectativas, quizás no todos queríamos ser artistas o no todos queríamos ser profesores, y terminamos cumpliendo ambos rumbos, ¿no? Mi obra, no me está reaccionando, ahí está. Mi obra que decido mostrarles hoy es la serie que trabajé en cuarto año, este mismo año, que se llama Tetis. Tetis era una titanide de la antigua Grecia, un mito, ¿no? Obviamente no existía, pero era una titanide que era la diosa de las aguas dulces, ¿no? Como un poco ahí de la mano de Poseidón, pero de las aguas dulces. Y elijo este nombre porque yo trabajo con acuarela y trabajo diosas. Era un nombre que englobaba ambas cosas, tanto lo que hago desde los aspectos técnicos, o sea, del medium que utiliza
mis pigmentos, hasta el significado o las simbologías que yo uso en mi obra. Estas 3 obras en particular van en orden cronológico, y me pareció oportuno mostrarlo de esta manera porque se ve desde un boceto a lápiz, que es el que se ve a la izquierda, en el cual yo muestro de una manera, desde lo técnico muy básico, o sea, es puramente lápiz, pero mi concepto ya está, lo que yo quería hacer ya estaba. Y lo relaciono mucho con lo que es la carne, con lo que es el cuerpo humano, con lo que somos nosotros. Es una reflexión un poco espiritual, si se quiere, un poco de búsqueda personal de lo mío, de qué es lo que somos y qué es lo que realmente nos identifica como seres, porque es como un cuestionamiento que me surgió a mí en los últimos años. Y en la aplicación de esto mismo, no solamente busco el, el comunicar esto, sino también plasmar todo lo que yo tenía detrás, porque el estilo gráfico que yo uso, la estética que uso, no es un producto del azar. En realidad surge un poco de la inspiración que yo tuve de diferentes artistas, no solamente los que conocí en la carrera, que por supuesto también, pero muchos artistas que conocí yo personalmente. Tuve un profesor que es artista también de manera particular, que es ilustrador además, y eso me influye mucho, ¿no? Y otros artistas, por ejemplo, del Art Nouveau, como Mucha, que trabajaba mucho con lo que eran las líneas orgánicas o con lo que era el desnudo femenino. Y a la vez combinar esta estética un poco, si se quiere, tierna o inocente que uso en el cuerpo femenino, combinarlo con algo grotesco, ¿no? Con algo más chocante como son las tripas, como es el interior humano, la carne, la sangre, un poco la violencia, y genera casi como un balance entre las dos cosas, que uno no sabe para qué lado irse, o por lo menos lo que intento generar, mezclar un poco la inocencia con, con lo crudo, con lo violento, porque nada está exento una cosa no está exenta de la otra. No intento tampoco generar una sola idea y esto es lo que yo quiero comunicar. A mí me interesa que todos puedan darle su propia lectura a la obra, pero no dejo la obra tan abierta como para que se pueda leer cualquier cosa. Eh, bueno, estas 3 obras fueron el inicio, y estas 2 obras fueron el desenlace y el final, ¿no? Demon, que es esta obra de acá, yo me meto un poco en lo que es en la mirada. Yo siempre trabajé mucho en las miradas y me di cuenta que con esta serie estaba dejando de hacerlas. Y me parecía que era oportuno trabajar un primer plano de una cara, eh, y mostrar más en detalle un poco de lo que yo buscaba, esto de lo grotesco, y trabajarlo más sobre los ojos, sobre la mirada, y comunicar quizás desde otro lado, porque el contacto visual es muy eh, espontáneo con esta obra, ¿no? Es un primer plano de la cara e instantáneamente nos está mirando con 3 ojos, por si 2 no alcanzaban, y, y nos casi como que nos juzga o como que nos analiza, no es una mirada normal, por lo menos yo intenté de esa forma, ¿no? No nos está mirando pasivamente, no nos está mirando seductoramente, una mirada muy fija hacia nosotros, y acompaña un poco con la lectura que estábamos haciendo de esto de analizarnos a nosotros mismos, de ver qué es lo que somos o qué es lo que nos compone. Y finalmente, bueno, la obra Diosa Luna, que es la obra final de esta serie, que lo que busco es plasmar también esto que no es la singularidad, sino la pluralidad de, en el mundo, en la existencia, ¿no? No se está solo, todos somos iguales, todos somos lo mismo, pero al mismo tiempo somos diferentes, obviamente.
todos tienen sus particularidades. Pero al fin y al cabo, todos por dentro somos tripas, somos carne, y no es esto una forma de desvalorizar al humano, sino al contrario, de reflexionar de qué es lo que nos compone a nosotros. Eh, Al fin y al cabo, nuestro cuerpo no es más que un medium para lo que somos como personas, que es al final lo que uno hace, ¿no? Esto es una herramienta el cuerpo, más que nada. Esto es un poco para, quizás si se quiere hacer una pequeña crítica a lo que es la glorificación de algunos cuerpos o de algunos seres como si fueran seres superiores por ser algo. Y elijo las diosas y las entidades divinas, y uso muchas simbologías porque me pareció oportuno para representar estas cuestiones del como que algo es más alto, ¿no? Como que algo está por encima de otro. Siempre los dioses se mostraron como seres perfectos o casi perfectos, superiores, y plasmarlos sangrando, plasmarlos con tripas, plasmarlos muy humanos, sufriendo o posando de una manera no tan eh, de admiración hacia la figura, sino muy sencilla. Me pareció como una forma de traer al mundo, más allá de si yo creo, ¿no?, que hay dioses afuera, ¿no? Es una cuestión un poco de la poética que arrastra. Y eso es un poco de lo que quiero hablar también con mi obra, de que la importancia que tiene para mí la poética y la estética, porque si yo tuviera que llegar a una conclusión de qué es el arte hoy en día, después de algunos años, esto es muy, muy diverso, las opiniones cambian en todo el mundo, y a cada persona, de hecho. Pero para mí el arte es una representación o presentación eh, de lo poético con un acompañamiento estético. Esa es mi forma de ver el arte, por lo menos desde lo que yo hago. Y me parecía que la importancia de la poética, la poética es, si se quiere, para resumirlo con algunas palabras, como decir algo de una forma indirecta para que el espectador tenga que quizás pensarlo o quizás analizarlo un poco más para llegar a la conclusión, que el espectador pueda eh, interpretar un poco más libremente también. Y en conclusión es eso, mi obra busca explayar la estética de quizás algunos artistas que por mis limitaciones técnicas, por cómo sé pintar yo, no puedo llegar a lo que son mis inspiraciones o a lo que son mis artistas referentes. Si bien uno practica, si bien uno intenta, pero me parece que no es tampoco lo importante. Yo me fijo mucho en Mucha, que es un artista checo, y me fijo también en artistas gráficos de hoy en día, de artistas digitales. Es como una inspiración muy amplia y busco reducir todo a una sola obra, o comprimir todo en una sola obra, o, por supuesto con mi impronta personal. Y bueno, con esto ya termino y dejo a mi compañero Nehuen Greco, que va a contar sobre su obra. Bueno, no sé qué pasó con la cámara, pero se murió. Pero en mi caso, lo que yo, como lo dice el título, mi serie trata sobre la psicología del color. ¿Y por qué decidí trabajar sobre esto? Bueno, el año pasado, los últimos trabajos que estuvimos haciendo fueron retratos. Y me di cuenta que a la hora de retratar, uno generalmente busca las características, los sentimientos, aquello que quiere expresar, transmitir esa persona para plasmar en el retrato. ¿Qué pasó? Y recién ahí, generalmente, se buscan, se tienen en cuenta los colores o la técnica que uno va a utilizar. Y muchas veces sin darle demasiada importancia al color, lo cual condiciona parcial o incluso totalmente el significado de la obra.
Por lo que en este caso hice prácticamente lo inverso, y lo que hice fue buscar sobre los colores, sobre cada color, y tomar ciertas características, ciertos rasgos, ciertas emociones que transmiten, que condicionan al espectador a la hora de ver una pintura, y con eso buscar hacer un retrato casi al color, por así decirlo. Por lo que primero busqué el color, sus características, y recién ahí busqué una persona que pueda contar o transmitir esas características y, bueno, reforzarlas o adaptarlas al caso. Por ejemplo, en el primer caso, el amarillo, lo que yo tuve en cuenta para este retrato fue buscar algo, una persona que transmitiera serenidad, cierto lujo, porque el amarillo con tonalidades de oro, bueno, justamente simboliza un poco la riqueza, por lo que también fue un carácter a tener en cuenta. Y la sabiduría, ya que para algunos el amarillo era un color que transmitía sabiduría, así que fue otra cosa que tuve en cuenta para esta pintura. Y algo curioso que me pasó cuando encontré esta foto, yo no buscaba personas en particular, simplemente buscaba en galerías personas que pudieran servir para tomar de referencia para el retrato, y encontré esta persona que me pareció que cumplía con estas características, y busqué un poco quién era, y resulta que era una científica que había ganado un premio Nobel. Así que ahí se ve la importancia de que incluso un retrato puede transmitir algo más profundo que simplemente una emoción, algo como la sabiduría en este caso, por ejemplo. Y bueno, estas características de cada color fueron un poco reforzadas por esa persona y por la mirada, por la técnica, incluso por la materialidad en algunos casos. En el caso del amarillo, utilicé el acrílico y pincel, ya que quería que se vea el color puro y limpio, que es algo que con esa técnica, esa materialidad, creía que podía lograr. Otra característica que me olvidé de nombrar es que el amarillo, saturado con blanco o incluso puro, es un color totalmente luminoso, y bueno, representa un poco eso, que es algo que también está plasmado en la obra. No sé si puede participar la gente, me gustaría, alguno si se anima a decir qué le parece que transmito, que representa, que simbolizan las otras dos pinturas, por ejemplo. Si Sí se puede. puede, si hablan de a uno como para no, para Como escucharnos. experimento, digamos, ¿no? Esto es muy subjetivo, ¿no? Y ni bien ni mal, pero a ver Sí, si sí. realmente funcionó, por así decirlo, lo que se quería plasmar. Hola, buenas tardes. Bueno, si puedo opinar, la segunda me transmite vitalidad, juventud. El naranja, ¿no? Naranja Sí, sí, amarillento. sí. ¿Alguno más? A mí también me transmite alegría, felicidad, frescura. Y en cambio la última, enojo, una mirada de odio, de rencor tal vez. Sí, totalmente. Sí, sí, exactamente. Fueron factores que tuve muy en cuenta a la hora de hacer la pintura. El, el naranja es el color justamente que representa la alegría, la felicidad. A la vez es un color que transmite como cierto movimiento, exaltación, que es algo que se suele encontrar en un niño. Y además es como el color cálido, por así decirlo, por excelencia, por lo que las tonalidades del fondo e incluso la misma ropa de la persona, de la niña, en este caso, es algo que transmite, que da a entender, como calor, de calidez. Y sí, el rojo es el color más agresivo por excelencia, y más en las tonalidades que utilicé, y está muy reforzado también con la mirada fría y esa pose, por así decirlo, firme, bueno, que justamente transmite esa agresividad, ese tal vez odio o furia que puede llegar a tener una persona, que se ve
siempre esto reforzado por el color, porque, por ejemplo, si yo le hubiera puesto azul, se podía entender eso tranquilamente, pero no necesariamente podría haberse visto agresivo, podría haberse visto más triste, por ejemplo. No sé si se puede pasar a la próxima diapositiva. Bueno, en este caso, bueno, podría ser, si quiere alguno también acotar qué le parece en cuanto a lo subjetivo. ¿Alguno? Bueno, el azul me da mucha nostalgia, parece como que está pensativo, me connota eso. Y el verde como incertidumbre, ¿no? Como un miedo, se podría decir. Sí, sí. Sí, totalmente. El azul es justamente el complementario del naranja y representa todo lo contrario. Tristeza, nostalgia, incluso es un color más reflexivo, más tranquilo, más frío, que nuevamente se ve un poco reforzado por el atuendo del retratado. Y es un color un poco más espiritual, por así decirlo, algo que se dice que se encuentra más en la vejez. Y también, bueno, como dije, el color frío por excelencia. Es un retrato prácticamente antónimo del naranja. Y en el caso del verde, sí, es probablemente el más claro en cuanto a lo que transmite, al significado, que es eso exactamente que dijo Joana, es de incertidumbre, de miedo, temor, a algo que, bueno, la mirada, yo diría que lo dice totalmente. Y tal cual, te iba a También, decir eso, que más allá del color y de toda la teoría de la psicología del color, digo, hay algo en la técnica y en la pincelada y en la mirada del retrato que te transmite eso, que está reforzado por un color, pero creo que tiene que ver con la fuerza que tiene esa mirada. tal cual, sí, sí, exactamente, en esa pintura que es probablemente la que más se nota que usé una técnica más impresionista, más suelta, más que hay como más movimiento en la obra y hay como una atmósfera más espectral, por así decirlo. Un poco podría decirse que tomé algo de referencia de Bacon, por ejemplo, para dar esa sensación como de tal vez sufrimiento. Y bueno, por último el violeta, que es un color más místico, más mágico, se relaciona muchas veces con eso, con la realeza, con el clero, ya que antiguamente era un color muy difícil de conseguir, por lo que era caro y se terminaba viendo en ese tipo de gente y se terminó relacionando culturalmente con eso. También es un color como muy profundo, muy distante, incluso a veces casi de desconfianza, que es algo que también quise transmitir un poco en la mirada en este caso, de este retrato. Bueno, no sé Yo si... pensaba recién, Nehuen, que aparte del color, de cómo es el tratamiento que vos haces, no solamente del color y de la pincelada, es la atmósfera que se crea con el tipo de iluminación que vos decidís, o el tipo de luz, de cómo ubicar en cada uno de los retratos, ¿no? Inclusive es diferente si la mirada se dirige al espectador, que es como más de cómplice del espectador, al que está mirando hacia otro lado, y todo habla de esto que recién decía Federico también, el tema de la poética, ¿no? En el primer retrato, el cómo decidiste poner la luz en todas las formas, e inclusive la que funciona en el fondo, también le da toda una atmósfera, ¿no? El color y la luz. Sí, sí. Incluso que fue algo que salió prácticamente de casualidad, no fue algo que quise hacer a propósito. Hay como una relación entre los mismos complementarios, casi que los podrías poner viéndose y habría como un cierto diálogo. Por ejemplo, el rojo mirando al verde, el amarillo con el violeta, son totalmente antónimos y tranquilamente
puede haber como cierto diálogo Y entre sí, cada uno. claro, al ser complementarios también Exactamente, sí, que funcionan no fue algo armónicamente, propósito. Claro, armoniosamente. exactamente. Claro. Exactamente. Son características del color, no fue algo que estrictamente intenté buscar en la serie. Sí, está muy bueno. Y bueno, le doy Las lugar a Sandra imágenes si se nadie tiene otra complementan, pregunta. digamos. ¿Sí? Las imágenes se complementan, no solo el Totalmente. color. Totalmente. Quizás en la búsqueda y en la experimentación está el hallazgo, ¿verdad? Sí. Vos Sí. decís sin querer, no, porque por eso viste que Picasso decía que la inspiración o los hallazgos nos encuentren trabajando, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿No? Sí, yo nada más, lo único que había planeado había sido buscar digamos, la persona de referencia y con el color, después la técnica, el material, todo lo otro se dio en el momento. De hecho, el verde fue el que más rápido hice, lo hice en un rato, en una tarde, y fue probablemente el más expresivo de todos, en mi opinión. Fue el más espontáneo, por así decirlo. Excelente. Y bueno, le doy lugar a Sandra que siga con su serie. Sí. Bueno. Quería decirte algo que me gustó mucho cuando dijiste, es un retrato del color, porque Sí, es lo más exactamente. abstracto de lo que uno puede decir en relación a cómo es el tratamiento con el color, o la poética Claro, que vas a realizar. quería ¿no? que el protagonista sea el color y no necesariamente la persona, como suele ser en un retrato. Claro, excelente. Bueno, Nehuen, gracias. Hola a todos. Bueno, en mi obra, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, en mi obra, digamos, se titula Campo Tradición, porque yo traté un poema de Atahualpa Yupanqui, que bueno, para todo aquel que no sepa, Atahualpa Yupanqui es un cantautor, un guitarrista, un poeta, un escritor argentino, y es considerado además como el músico argentino más importante dentro de lo que es el folclore. Bueno, la obra, digamos, es una serie, lo que estamos trabajando, y trabajé con frases del poema. En este caso, la primera parte, la parte que está acá arriba, puse una frase que aparece en el poema que es el sol juega en el brillo del pedregal. Digamos, lo que yo quiero, lo que quise transmitir con esta obra es la esencia de lo que es el campo. Y de cómo juega, digamos, la tradición dentro de todo eso. Más que nada también tiene que ver con algo mío, porque yo viví, me crié en el campo y es algo muy propio. Y también este poema ya lo venía trabajando, lo había trabajado en otra materia anterior, así que bueno, decidí tomarlo de vuelta para este trabajo. Y bueno, la primera parte son como si fueran manchas de tierra, y traté de representar esa frase, por ejemplo, el sol vendría a ser la parte más cálida, que la hizo con una aguada de tonos cálidos, y también, bueno, el pedregal, digamos, tiene la obra tiene pequeñas partes de piedra, están ahí también en esa obra, y las manchas, digamos, que hice de tierra, conseguí variedad de tierra, y son manchas más que nada para dar a entender de que esa obra, de que esa tierra, digamos, fue trabajada, fue utilizada por campesinos, digamos, o el chacarero, como le decimos. Así que bueno, digamos, en esa primera parte de la serie, traté de representar, digamos, esa frase que la abordé también con los tonos. Después, bueno, la parte, digamos, del medio, que es donde están los recipientes de vidrio. También usé una parte del poema, ¿no? Son todas partes del poema, que lo que dice es: Amalaya la noche, traiga un recuerdo,
para todo el que no sepa, Amalaya es el deseo de algo que suceda. Es como si quisiera que suceda, que la noche, digamos, lo que dice eso, digamos que la noche te traiga un recuerdo. Entonces, bueno, lo que hice fue conseguir, digamos, quería conseguir la esencia de lo que es el campo en esos 3 recipientes. Y bueno, traté de conseguir tierra más oscura, más clara. Por ejemplo, en el primer recipiente, la parte superior, digamos, no tiene vidrio. Y bueno, traté de conseguir diferentes tierras, hojas. Bueno, yo tengo la posibilidad de ir al campo y de poder conseguir todos esos materiales. Así que bueno, en la primera parte, digamos, coloqué tierras, bueno, hojas, y en la parte última, digamos, en el tercero, conseguí cáscaras de naranja, de cítricos, de las plantas, digamos, que están en el campo. Más allá de que, bueno, uno por ahí tiende a pensar, bueno, yo también tengo en mi patio una planta de naranja o de mandarina, pero la diferencia que hay es en la tierra, en los minerales que tiene la tierra del campo, a diferencia de lo que es la tierra en un pueblo o en una ciudad, y además el cítrico, la fruta, sabe ser más dulce en lo que es la parte del campo. Así que bueno, recolecté fruta y hojas de ahí y también los coloqué. Y en el del medio, donde dice traiga, ese recipiente lo dejé vacío. ¿Por qué? Porque haciendo una investigación y preguntando a diferentes personas, digamos, su significado o qué es lo que le transmite el campo, la mayoría me dijo que le significaba, digamos, aire puro. Entonces, yo me pregunté, o sea, ¿de qué manera puedo representar el aire puro en esta obra? Si quiero representar lo que es el campo, porque en sí es verdad, el campo transmite esa sensación de tranquilidad y aire puro, ¿no? La mayoría por ahí de las personas tienden a tomar aire libre cuando necesitan un espacio. Entonces, bueno, ese recipiente del medio lo dejé vacío, haciendo referencia a ese aire puro. Y después, en la última parte del trabajo, en la parte inferior de la obra, bueno, trabajé en lienzo igual que el primero, y como el poema, me parece que me olvidé de esta parte, el poema se llama El arriero va, o el arriero. Entonces, el arriero es ese campesino, o como dice ahí, bueno, es el arriero, digamos, lleva consigo siempre la mula, que es la mula de carga. Y bueno, camina por los campos y eso, llevando siempre esas cosas, esas cargas, digamos. Y la huella, porque yo lo que quería era la huella, ¿no? Cómo representar ese arriero. Lo representé o lo presenté, digamos, de manera con las huellas. Entonces traté de buscar el calzado que se usaban, que usan, que suele ser alpargatas o botas de cuero. Entonces, bueno, conseguí, digamos, alpargatas, y para hacer las huellas investigué cómo podía hacer para que quedaran y las puse sobre barro. Entonces, embarré la suela, la parte de abajo de la alpargata, y las caminé arriba del lienzo. También hice lo mismo, bueno, con las huellas de la mula. Y Fede, ¿puedes pasar a la otra diapositiva? Y en la otra diapositiva lo que está es, bueno, digamos, hay pequeños fragmentos, y está lo que es eso, la frase, digamos, el arriero va, que es la frase principal de todo el poema, que capaz que alguno lo ha escuchado, porque hay cantantes que han sacado ese poema y lo han hecho canción. Así que bueno, más allá de que todas estas cosas yo les explique todas por separado, es lo que en conjunto hace a la obra y al significado que yo le quise dar. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o se entendió.
entendió muy bien, Sandra, muy bien. Se entendió perfecto, Sandra. Y sabés que se entendió todo el trabajo de investigación que hay detrás de cada una de las decisiones que tomaste. O sea, esto de cómo investigar también profundamente, un poco también cuál fue la intención, dentro de lo que se puede, del que escribe, unido a tus experiencias, ¿no?, propias, como vos decís, te criaste y creciste también en ese contexto, por lo tanto te es muy cercano. Entonces, Claro, sí, sí. se ve en la materialidad, en cómo buscaste para que en cada parte después funcionara como un todo, ¿no? En la composición uno lo ve como un todo. Inclusive estaba pensando, qué buena resolución el tema de decir, bueno, dijiste el aire, ¿no? Como que el aire puro era Sí. lo que representaba a lo mejor el campo, y vos pusiste ahí como un traiga, bueno, acá viene el aire puro, está muy Sí, bueno. sí, tal cual, tal cual. Sí, o sea, en sí está el resultado final, pero sí lleva todo un proceso que, bueno, llevó a todos, creo, todo el cuatrimestre. Y hasta algunas personas por ahí les puede llevar más, a otras menos, pero en sí es un proceso que bueno, tiene un resultado al final de todo. Un Muy resultado bueno. poético. Ese. Yo lo entiendo. Es indisoluble, no nos la podemos sacar de encima por más que querramos. Y bueno, aflora de una u otra manera. En este caso afloró en la producción de este tiempo, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y el acompañamiento de la profe, Lili, porque también es fundamental, ¿no? Y en este tiempo habló Claudia, que yo estuve escuchando también, de pandemia, ese WhatsApp y ese grupo que tenemos de trabajo ardía con todas estas cosas, porque no fueron cosas así de qué sé yo, que salen, sino que hubo que investigar, como vos decís, y fue una cosa y a lo mejor eso no era, y qué te parece esto u otro, y así fue, se fue armando y bueno, llegaron los chicos a este resultado que a mí me dejó más que satisfecha y me parece muy, muy bueno. Bueno, gracias. Sí, creo que es, dice ahí, vale, felicitaciones alumnos y profe. Creo que es el gran desafío de los últimos años, tanto como para los profesores, el hecho de poder guiar en la diversidad, ¿no? Porque es distinto en los primeros años, en donde, por ejemplo, uno habla desde la escultura y piensa, bueno, hay que hacer miméticamente tal cosa, o en la pintura cuando tienen que representar algo, y en cambio en tercero y cuarto empiezan a ser ellos mismos los productores de sentido de lo que quieren hacer. Entonces, guiar desde la objetividad de cada uno lo que puede funcionar o no plásticamente, creo que es el desafío más grande de los profesores para poder acompañar también, ¿no? Totalmente es acompañamiento y bueno. Sí. Un seguimiento, perdón, un seguimiento individual, ¿no? Que se le hace a cada uno, porque si uno ve incluso en estos mismos, nosotros tres que expusimos ahora, todos tenemos muchas diferencias, a la vez de similitudes, pero tenemos muchas diferencias. Yo voy por un lado quizás más ilustrativo, Nehuen tiene como un carácter más realista, más de retrato y con mucha expresión, y Sandra trabaja mucho la materialidad, el concepto, y si bien todos están atravesados por lo mismo, en la ejecución son muy diferentes, y está esa cuestión del seguimiento personal. Y también es un seguimiento personal que quiero destacar, que no es intrusivo, no entra de forma instructiva a decir qué es lo que se debe hacer, sino que se hace un acompañamiento, sugerencias ante las dudas, resoluciones técnicas de quizás las cosas que puedan surgir, ¿no?, durante el proceso. Me imagino que Sandra habrá tenido un montón de investigación también sobre los materiales, porque no es común que uno se embarre la suela de la alpargata y camine sobre un lienzo para hacer una obra. Me imagino que seguramente hubo una investigación de cómo hacer para que
que ese barro quede ahí, para que no se vaya. ¿Cómo hago yo para escribir algo que ella la termina abordando? ¿Cómo hago para escribir algo que no parezca, que quede bien con lo que estoy haciendo? El acompañamiento de las materialidades no es algo arbitrario, porque hay muchas cosas, ahí se ve tierra, arena, barro, hilo, el lienzo mismo, se ve, creo que son como pequeños ladrillos, cascotes, no sé cómo decirle. Claro, y eso es lo que se da en lo que tiene que ver en el arte, ¿no? Que toda la materialidad tiene que ver con esa poética y con lo que uno quiere decir. Por lo tanto, esa es la parte investigativa, porque hay cuestiones que nos preguntan a lo mejor a los docentes y que también es cuestión de experimentar del alumno, porque nosotros no tenemos todas las respuestas a todas las experimentaciones individuales. Así que esa búsqueda también es súper enriquecedora para los alumnos y para los docentes. Estaba leyendo acá que todos ponen felicitaciones, estoy mirando, por ejemplo, excelentes producciones, felicitaciones Liliana Federico, Sandra Negüen, de Gladys, Valeria Santangelo, felicitaciones alumnos y profe, muy buena ponencia, felicitaciones a todos, emociona escucharlos, excelente la ponencia. Bueno, muchas gracias, y también agradecer porque se escucharon muchos nombres conocidos, porque si bien Lili es la maestra, la profesora con la que terminamos esto, todos los profesores, vos Tere también incluido, todos han formado parte de esta construcción nuestra personal, tanto como personas, como artistas, como profesores, como docentes. Agradecerles a todos, ¿no? Que porque nosotros somos un poco el producto de sus enseñanzas, en cierta parte. Si bien, por supuesto, está nuestra parte, pero queda una parte de cada uno de ustedes. Genios mis compañeritos, los felicito, genios mis compañeros, dice Guille Espiga. Sandra, y los compañeros también. Sandra, me transportaste al campo, nostalgia total, te pone Karina. Puedo sentir el campo, aunque haya estado ahí un par de veces nada más. Fíjate lo que moviliza, ¿no? Toda la producción. Sandra, ¿te acordás cuando buscabas la huella que intervino? Porque a veces charlábamos entre este grupo ha sido muy movido. La pantalla esta, de siempre. Y bueno, y estábamos con eso de que buscaban la huella. ¿Te acordás de Mayra? Mayra, Sí. Mayra fue, precisamente Mayra también vive en el... ¿Cuál era la idea mía? Y yo por ahí no sabía cómo hacer, digamos, con el tema de representarla al arriero. Entonces, bueno, yo tenía la idea de hacer las pisadas, todo, pero no sabía cómo hacer para que quede. Entonces, claro, hablando en grupo y demás, y estaba Mayra, y Mayra dice que si yo las embarraba, dijo que no salía para nada. Dice, vos embarrarla. Me dice, intentaron, me dice, fíjate que van a quedarme si no se van a salir. Yo tenía miedo que se borraran, que se salieran, que no sé, que no quedaran. Así que bueno, lo intenté y sí, tenía razón, quedó. Así que bueno. Sí, el barro es bravo, para sacarlo. También por estar acá en la ponencia. Acá pone Rosana, excelentes artistas y personas, una producción exquisita. De Silvia, felicitaciones, me encantó la muestra. Lo que hace este encuentro es no bajar los brazos a los que nos falta por recorrer este camino, claro, alumnos que recién están empezando en la carrera. Así que todo lo que sirve, hay ahí está algún micrófono, digo, lo que sirve para motivar a otros, ¿no? No sé si alguien más, porque yo tengo la pantalla completa, no veo a los demás, para ver si alguien quiere... Si quieren preguntar sobre cualquiera de los tres... Eso. No, yo quería comentar algo, digo que qué interesante cuando un taller va más allá del nombre, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de pintura, y cuando uno dice pintura supone que nos tenemos que manejar con las herramientas y materiales tradicionales. Y esto es lo interesante, ¿no? Que si bien son especializaciones, que se pueda abrir, ¿no? Y que empiecen a poder verse otras disciplinas, las teorías, ¿no?
los lenguajes diversos, porque estamos un poco en ese tiempo, en la contemporaneidad, ¿no? De poder abrir, expandir. Me parece, sobre todo en la obra de Sandra, se ve eso, que me parece muy interesante. Sí, es así, cómo poder verlo en un último año que, bueno, es de una estructura nada más de formación, de esto, como decimos siempre, esto recién empieza, ¿no? Son como búsquedas permanentes, así que vayan ya saliendo con esta idea de que esto es así, es investigar, es buscar, eso habla, por eso decíamos, del profesor que acompaña también y que da las oportunidades para que surja. Y arriesgar continuamente, ¿no es cierto? No quedarse Claro. por ahí en la comodidad del tecnicismo, por ahí, o del supuesto saber hacer, sino la investigación nos permite esto. En los 3 casos se vio, ¿no? Por ejemplo, Nehuen decía que se sorprendió él que de pronto se encontró con algo que él no buscaba, no intentaba. Esa sorpresa. O cuando propuesta de una diosa que no sea como que involucra al otro. Sí, son realmente búsquedas que se ven en las producciones, ¿no? Exacto, hola a todos. Eso me llamó mucho la atención a mí, las tripas afuera, cómo te muestran una realidad de golpe, todos somos iguales, ¿no? Y ante justo esa respuesta que él tuvo, con las tripas afuera, por dentro todos somos iguales. Y bueno, como que fue muy cruda esa realidad y decir, sí, es verdad, así somos. Así que la verdad que muy linda la ponencia, me encantó. Muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, no sé, si dejas de compartir, Fede, nos vemos un poquito para ver si alguien más quiere participar, porque así nos vemos. Yo los quiero felicitar no solamente por sus producciones, que son maravillosas, sino también por este momento, compartirlas, poder mostrarlas, poder hablar sobre su propia producción, sobre su búsqueda. Me parece sumamente interesante. Así que los felicito. Gracias. Gracias. Bueno, Gladys, tenés el micrófono. El micrófono silenciado, Gladys. Yo también quiero felicitarlos a la profe y a los chicos porque la verdad que excelentes producciones y además muy conmovedoras. Cómo explicaron ustedes y cómo fue todo ese proceso de investigación que hicieron. Y aparte porque les da lugar a ustedes en este último año a que cada uno encuentre su propio estilo o qué camino quiere tomar después, ¿no es cierto? Más allá que después los artistas tienen diferentes etapas en sus producciones. Pero la verdad que excelente, excelente. Muchas gracias por este momento que nos brindaron con esta ponencia, hermoso. Gracias, Gladys. Gracias. Bueno, los invito entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo, porque yo voy viendo la pantalla, pero hay como 4 pantallas, así que no sé si alguien quiere comentar algo, voy pasándolas. Si no, abrimos nuestros micrófonos y le damos un aplauso a los chicos por haberse también animado, porque es un poco exponerse su producción y su manera de pensar con respecto y posicionamiento a las cosas, y así que les agradecemos muchísimo a Federico, a Nehuen, a Sandra, y realmente todo lo que dijeron es lo que ustedes generaron, así que desde ya muchísimas gracias por haber participado. Los aplaudimos y les agradecemos. Gracias, chicos. Bueno, y decirles
que la ponencia que venía a las 16 la tuvimos que suspender por razones de fuerza mayor, así que nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde, que va a estar Alejo Taberna, con una producción de metodología de la investigación con Romy Masari. Así que los invitamos a todos los que se quieran conectar y les agradecemos. Gracias, Brian, por el pre. Gracias, salió todo muy bien. Gracias. Que estén bien. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Hasta chicos. luego, gracias.